cual sea la palabra, tenemos un Dios que nos ama, un Dios que conoce nuestras intenciones, conoce nuestros corazones, un Dios que nos perdona de nuestros pecados y nuestras ofensas, un Dios que Él puede hacer cosas maravillosas con los errores del pasado. Cuando se trata acerca de los niños, cuando se trata acerca de criar niños y cosas así, we have a lot of regrets, ¿verdad que sí? I know I have regrets. Y pues la cosa es que I'm glad that you have regrets, because I have regrets. Pero nuestro Dios va más allá de my regrets. So, vamos a orar. Padre Santo, venimos delante de tu presencia en este momento, suplicándote que tú nos llenes, no solamente a mí, pero a cada uno de nosotros de tu Santo Espíritu. Mi oración simplemente es que tu voluntad sea hecha en nuestras vidas, Señor. Mi oración para nosotros es que tú nos ayudes, Padre Celestial, porque esto de ser papá, esto de ser un buen papá, esto de ser un papá de fe es algo difícil, Señor. Muchos de nosotros hemos tomado decisiones incorrectas. Muchos de nosotros lamentablemente estamos sufriendo algunas de esas consecuencias en el día de hoy. Pero Dios, como dije anteriormente, tú eres un Dios bueno. Tu Hijo Jesucristo vino a este mundo para morir por nuestros pecados. Y adentro de esos pecados están las decisiones malas que hemos tomado, Señor. Yo te pido en el día de hoy que nos mantengamos humildes, Señor. Que si el Espíritu Santo trae convicción de algo, Señor, que nos arrepentimos en el día de hoy y que te pidamos, Señor, perdón sinceramente, Padre Santo, y que tú restaures nuestros corazones, restaures nuestras relaciones con nuestros hijos, Señor. Y una vez más, Señor, si lo hicimos en el pasado, pero posiblemente somewhere down the line nos desviamos un poco, queremos en el día de hoy, una vez más, entregarte a ti nuestros hijos, Señor. Te pertenecen a ti. Lo que te pido, Padre Santo, es que nosotros como papás hagamos todas las cosas conforme a tu voluntad y que no seamos piedra de tropiezo para ellos, Señor. Oro por Daniel, Señor. Oro por Dunia, Señor. Oro por la hermana Dunia, hija también, Señor. Oro por esa familia, Padre Celestial. Que tu gracia caiga sobre ellos, Padre Santo. Y pues que tú los ministres a ellos como sea necesario, Padre Celestial. Los amamos mucho y pues nos quebranta el corazón el saber que están pasando por este momento de dificultad. Pero yo sé, Cristo, que tú estás con ellos, Señor. Te amamos y pedimos estas cosas en tu dulce nombre. Amén. Bueno, hermanos, el mensaje de la semana pasada fue titulado Las decisiones de la fe, y el texto que usamos es Hebreos capítulo 11, versículo 23. Y le voy a pedir a todo el mundo, por favor, que se ponga de pies para leer este pasaje bíblico en el día de hoy. Hebreos capítulo 11, versículo 23. Hebreos 11, 23. Y la palabra de Dios dice así, todo el mundo. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Se pueden sentar, hermanos. Como dije la semana pasada, la vida está hecha de decisiones. Algunas son sencillas y no tienen mucha importancia, otras son complejas y sumamente importantes. El domingo pasado vimos que los papás de Moisés tuvieron que tomar varias decisiones importantes que grandemente impactaron la vida de su hijo Moisés. Y la cosa clave que tenemos que entender en el día de hoy es que todas estas decisiones que los papás de Moisés tomaron fueran decisiones tomadas por fe. Amén. Por fe. La semana pasada, la primera cosa que vimos fue, ahí en su bosquejo, cómo definimos la palabra fe bíblicamente. Y la primera cosa que dijimos la semana pasada era que la fe es la piedra angular del cristianismo. Amén. Sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. La fe no se puede comprar, la fe no se puede vender, la fe no se puede regalar. Veamos ahora lo que habíamos dicho la semana pasada. La fe se define de esta manera: la creencia en, devoción a o confianza en alguien o en algo, especialmente sin prueba lógica. Otra persona definió la palabra fe de esta manera: la fe es creer que Dios mantendrá sus promesas a pesar de las circunstancias que parecen ser lo contrario. Amén. ¿Ustedes se acuerdan de eso la semana pasada? Amén. Ahora, también la semana pasada le hicimos una pregunta, y la pregunta que le hicimos fue esta, ¿ok? ¿De dónde proviene la fe? ¿Ustedes se acuerdan? ¿De dónde proviene la fe?
Pues la fe genuina verdadera, la semana pasada dijimos que proviene de Dios. Amén. En Efesios capítulo 2, versículo del 8 al 9, la palabra dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Lo que vemos en este pasaje es simplemente esto, que la fe, igual que la salvación, es un regalo de Dios. Como dice aquí, subraya eso en su bosquejo: porque por gracia sois salvos, subraya ahora, por medio de la fe, y esto no es de vosotros. La fe que tú y yo tenemos para poner nuestra confianza en Dios proviene de Dios mismo. Esa fue la primera pregunta. La segunda pregunta era: ¿por qué debemos tener fe? ¿Por qué debemos tener fe? Simplemente porque la Biblia claramente dice que hay tres cosas que tú y yo no podemos hacer sin fe. La primera cosa es esta: sin fe no hay salvación. Amén. Sin fe no hay salvación. Sin fe no podemos agradar a Dios. Eso es número 2. Y número 3, sin fe no podemos recibir respuestas a nuestras oraciones. Ahora, la semana pasada vimos que por fe los papás de Moisés tomaron 3 decisiones que grandemente impactaron la vida de su hijo. La primera cosa que vimos fue esto en su bosquejo, punto número 1. Por fe los padres de Moisés vieron el potencial de su hijo. Amén. Hebreos 11:23 dice así: por la fe de Moisés, mejor dicho, por la fe Moisés, cuando nació, fue escogido por sus padres, escondido, mejor dicho, por sus padres por 3 meses, y subraya esta parte, porque le vieron niño que hermoso. Y la semana pasada habíamos dicho que esta palabra hermosa o hermoso, ¿verdad?, en el griego es asteios, ¿verdad? ¿Qué significa esa palabra asteios? En el griego esa palabra significa de la ciudad, de modales pulidos, elegante de cuerpo o atractivo. Lo que habíamos dicho la semana pasada era obviamente cuando los papás de Moisés vieron a Moisés, vieron algo especial en él. Amén. Porque cada uno de nosotros, cuando nuestros hijos nacieron, ¿se acuerdan que yo le pregunté, verdad? Cuando sus hijos nacieron, ¿ustedes pensaron que eran bellos, que eran preciosos? Y todo el mundo dijo, amén, claro que sí, ¿verdad? Esto no se trata tanto de la apariencia, tiene que haber algo más allá. Algo posiblemente que Dios a través del Espíritu Santo se le había comunicado a los papás de Moisés. La cosa es que Moisés era un niño especial. Y quiero dejarles saber también que todos nosotros que estamos presentes en el día de hoy, si tenemos hijos o si tenemos hijas, también son especial. Amén. Spurgeon dijo esto con relación a Moisés: un aire espiritual flotaba sobre la cara del niño como si tuviera algún brillo de la gloria de Sinaí. Obviamente Dios tenía un plan sobrenatural para la vida de Moisés y los papás de Moisés reconocían esto. Ahora, ¿se acuerdan la semana pasada también cuando le pedí a ustedes que cerraran los ojos? ¿Se acuerdan? ¿Cuál fue el propósito de eso? ¿Alguien me puede decir? Yo dije, cierren los ojos, ¿verdad? Y imagínense en su mente, ¿verdad?, cuál sería el futuro de sus hijos. Y inmediatamente yo le dije, ahora abran los ojos. Inmediatamente le pregunté, ¿y cuántos de ustedes visualizaron a sus hijos en el ministerio? ¿Cuántos de ustedes visualizaron a su hijo predicando detrás de un púlpito? ¿Cuántos de ustedes visualizaron a su hijo o a su hija como misioneros allá en otro país? ¿Cuántos de ustedes visualizaron a sus hijos o a sus hijas sirviéndole al Señor tiempo completo? Y no quería que me respondieran. Era como un examen, a test. ¿Por qué? Porque pienso yo, como pastor de jóvenes ya más de 20 años, yo no he visto mucho el interés de que los hijos entren al ministerio. Lo que he visto, lo que solamente puedo dejarme llevar por lo que yo he visto de los papás, no he visto ese interés, esa inquietud, ese deseo de que amén. A mí me encantaría que un día estos mi hijo o mi hija esté tiempo completo sirviéndole al Señor. Que mi hijo o mi hija se gane el pan de cada día sirviéndole al Señor. Hermanos, esto es un gran privilegio. ¿Sabes? Si para ti lo que es importante es tener una cuenta de banco grande, si para ti lo que es importante es que tu hijo o tu hija tenga fama,
Si para ti lo que es importante es que tu hijo o tu hija tenga comodidad, pues lo que es el ministerio no es para ellos. Pero si el deseo tuyo es glorificar a Dios, si el deseo tuyo es reconocer que los hijos son regalos de Dios y como regalos el trabajo de nosotros es entregarle a nuestros hijos al Señor, hermanos, nuestro deseo debe ser: Señor, haz con mi hijo o con mi hija lo que te dé la gana, siempre y cuando que te sirvan a ti. Salmos 127, capítulo 3, ¿qué es lo que dice la palabra ahí? Todo el mundo. ¿Y los hijos son qué? Un regalo. Los hijos son un regalo del Señor. Los frutos del vientre son nuestra recompensa, son un regalo. Igual que la salvación, igual que la fe, nuestros hijos son un regalo. Y tenemos que ser buenos mayordomos de ellos mientras están a nuestro encargo. Primera de Samuel 16:7, también miramos este pasaje la semana pasada. Dice así: pero el Señor le dijo, no te dejes llevar, ¿por qué? Por su apariencia, ni por su estatura, porque este no es mi elegido. Yo soy el Señor, y yo veo más allá de lo que el hombre ve. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero yo miro el corazón. ¿Por qué leo esto, hermano? Porque cada uno de nuestros hijos tiene potencial. Y como le dije la semana pasada, no importa si su hijo ya se mudó de la casa, no importa si su hijo tiene 26 años, 46 años, 56 años. Para Dios no hay nada imposible, hermanos. Y por fe tenemos que seguir orando por nuestros hijos, especialmente esos hijos que se han desviado, esos hijos que no están en Cristo, esos hijos que necesitan salvación. No se den por vencidos. No te dejes llevar por lo que ves por afuera. No te dejes llevar por lo que la gente dice. Primera de Corintios capítulo 1, versículos 26 y 27. Uno de mis pasajes favoritos. Como le comenté la semana pasada, un pasaje que a propósito mi papá me contaba, mi papá me lo leía, mi papá lo ponía por todos lados porque él reconocía mis debilidades, él reconocía mis flaquezas. Y esto fue lo que mi papá me comentó, lo que mi papá compartió conmigo. Es 1 Corintios 1, 26 al 27, que dice: pues consideren, hermanos, su llamamiento. No son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. El 27, aquí está la cosa. Más bien, Dios ha elegido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo Dios ha elegido para avergonzar a los fuertes. Amén. I heard a person say that God must love ordinary people because He made so many of us. Amen. We want all our children to be extraordinary. What we want is for our children to be superstars. Don't you realize that God made the majority of us are just regular Joes, ordinary people? I think that God loves us very much. Amen? There's nothing wrong. There's nothing wrong that our children are just regular. There's nothing wrong that our children are just average. Si tú conoces la Escritura, queridos hermanos, si tú conoces la Escritura, si tú sabes la Biblia, gózate por el hecho que tu hijo o tu hija es, how do you say average? Mediocre o normal o regular, lo que sea. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios usa. La semana pasada vimos también, punto número 2, ahí en su bosquejo, aquí creo que donde fue que terminamos. Por la fe los papás de Moisés protegieron a su hijo. Ahora, miremos el pasaje una vez más. Hebreos 11:23 dice así: por la fe Moisés, cuando nació, fue que escondido por sus padres por ¿cuántos meses? 3 meses. ¿Qué fue lo que dijimos la semana pasada? Hay personas que pueden leer este pasaje, este versículo y decir contra. Si los papás de Moisés verdaderamente tenían fe, ¿por qué lo escondieron? ¿Amén? ¿Por qué? Tú sabes. Porque hay personas que piensan, si verdaderamente tú tienes fe,
Si verdaderamente tú crees que Dios es un Dios todopoderoso y que Dios todo lo puede, pues no hay necesidad de esconderlo, chicos. Dios puede librarte, Dios puede protegerte, no importa lo que pase, no importa lo que venga, no importa lo que diga el faraón, los decretos, lo que sea, chicos. Vive por fe, sal de la casa con el bebé. Obviamente eso sería algo tonto. Amén. Amén. ¿Se acuerda la ilustración que usé la semana pasada acerca del hombre? Que se estaba encima de la casa, que estaba a punto de ahogarse. ¿Se acuerdan de la historia? Estaba encima de la casa, a punto de ahogarse. Le estaba orando a Dios, amén, que lo salvara. Y Dios le mandó un bote pequeñito. Y el Señor le dijo: Señor, estoy aquí para salvarle. ¿Qué fue la respuesta del hombre en el techo? No te preocupes de mí, yo tengo confianza en Dios. Después de eso, el Señor se fue. Otro bote vino, ahora vino una lancha grande. Y el Señor adentro de la lancha le dice la misma cosa. ¿Qué fue lo que el tipo de la lancha le dice? Le dice que yo estoy aquí para salvarte. El Señor en el techo, ¿qué fue la respuesta que le dio? No me tienes que salvar nada porque yo tengo confianza que Dios me va a salvar. Después vino que el helicóptero, amén, le bajó la escalera y le dice: hey, estoy aquí para salvarte. El hombre le dice que yo no necesito que me salve porque yo tengo confianza, yo tengo fe en el Señor que me va a salvar. Después que el hombre muere, llega al cielo y le pregunta a Dios: pero Dios, ¿qué pasó? ¿Por qué no me salvaste? ¿Y qué fue la respuesta de Dios? Pues chicos, yo te envié un bote pequeño, te envié una lancha y un helicóptero. ¿Qué más quiere que yo haga? Amén. Eso fue lo que dijimos la semana pasada. Y el punto es con relación a la fe. La fe genuina no es pasiva, sino activa, dinámica y obediente. Amén. Otras palabras, la gente que tiene fe tienen que actuar. ¿Por qué? Como dijimos la semana pasada, Dios nos ha dado sabiduría y comprensión espiritual para tomar buenas decisiones. Para ser un papá y una mamá es muy, pero que muy difícil. Es una batalla diaria. Muchas veces no sabemos qué hacer. Y las veces que tú y yo pensamos que sabemos qué hacer, la embarramos muchas veces. It's difficult. Necesitamos sabiduría. Necesitamos comprensión espiritual para poder tomar buenas decisiones. Necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Necesitamos ser salvos. En este pasaje vimos que por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses. No algo fácil. Ustedes se pueden imaginar el tener que esconder a un bebé por 3 meses para que nadie se entere. Ustedes se acuerdan, mamá y papá, cuando tuvieron ese niño, esa criatura, las veces que lloraba por las noches. O sea, eso fue por fe. El hecho que no lo sacaron, eso no es que no tenían fe. Es difícil tenerlo dentro de la casa. Sin embargo, le creyeron a Dios. Escuche, hermano, ahí en su bosquejo. ¿Qué podemos hacer para proteger a nuestros hijos en este mundo secular? Ahí fue donde terminamos la semana pasada y ahí es donde quiero comenzar en el día de hoy. Levante la mano si tienen hijos. Everybody, ¿ok? Escuche, hermano, todavía no es muy tarde para protegerlos. Amén. Déjame repetir eso. No es muy tarde, todavía no es muy tarde para protegerlos. Y para aquellos que tienen niños pequeños, no te creas que tienes toda la vida para protegerlos tampoco. ¿Ok? Porque ellos crecen así. Ponte vivo. Los que dicen, ya eso paró, ya mi tiempo pasó, pues no, eso son boberías. No te beba el Kool-Aid. Tú todavía tienes una responsabilidad. Y todavía hay esperanza, ¿verdad? Y para aquellos que tienen un niño pequeñito, un bebecito, no pienses que tengas toda la vida tampoco, porque no tienes toda la vida para protegerlo. ¿Ok? Lo primero que vimos ahí, o lo que hablamos la semana pasada, es qué podemos hacer para proteger a nuestros hijos en un mundo secular. Lo primero que dije la semana pasada fue, necesitan ser salvos. Amén.
necesitan ser salvos. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios, los hijos que le pertenecen a Dios, aquellos que han sido salvos, aquellos que le pertenecen a Jesucristo, ¿verdad? Esas personas, esos niños, esos jóvenes, batallan diariamente ¿contra qué? Contra el sistema secular. De la misma manera que tú y yo batallamos, ¿verdad que sí? Amén, papá y mamá. O sea, yo estoy en Cristo. Jesucristo me ha dado a mí un corazón nuevo, un corazón que desea glorificarlo a Él y que desea vivir una vida santa para que le agrada a Él. La persona que está en Cristo y piensa de esta manera, reconoce que hay una batalla, que hay una guerra espiritual. Por eso digo que, una vez más, para poder proteger a estos niños en este mundo secular, necesitan ser salvos. ¿Por qué? Porque el niño salvo no quiere hacer y no quiere vivir conforme a este mundo secular. Lo contrario de eso es esos niños, esos jóvenes que no son salvos. Y como le dije la semana pasada, todo niño y todo joven que no está en Cristo es hijo del enemigo. El resultado es que como hijo del enemigo, él no quiere o ella no quiere vivir conforme a la voluntad de Dios. En otras palabras, es que I don't want nothing to do with God. No me hables de la Biblia, no me hables de la iglesia, no me hables de oración. ¿Por qué? Porque yo no le pertenezco a Dios, yo soy del enemigo. Yo quiero vivir secularmente, yo no quiero vivir bíblicamente. Y para esa persona no se puede proteger, porque, como le dije la semana pasada, el niño secular está loco de salir de tu casa. El niño secular no quiere estar bajo tu dominio, bajo tu control. El niño secular quiere controlarse él mismo. El niño secular no quiere estar bajo el dominio de Dios. El niño secular quiere mandarse a él mismo. Y por eso digo que para ti es imposible protegerlo, pero para Dios no hay nada imposible. No es que dejamos de orar por ellos, más bien oramos más. Pero ustedes bien saben que es muy poco lo que tú puedes hacer, porque ellos van a hacer lo que quieren hacer cuando lo quieren hacer. Amén. Eso es así. Primero vimos, punto número uno debajo de eso es, necesitamos entender que nunca vamos a proteger a nuestros, protegerlos completamente. Y el pasaje era Mateo capítulo 10, versículo 16. No lo voy a leer porque lo leímos la semana pasada. Pero ahora vamos al punto número 2. Para poder proteger a nuestros niños en este mundo secular, necesitamos enseñarle a nuestros hijos la autoridad y la supremacía de la palabra de Dios. Ahora estamos hablando de niños que son salvos. Ayer por la noche, tiempo devocional con mi hija, con mis hijas, le pregunto a ella, a las dos, ¿ustedes creen que la Biblia de Dios es de verdad, que la Biblia de Dios tiene autoridad sobre nuestras vidas? ¿Qué tú crees que ellas dijeron? ¿Que sí? Yo dije, amén, amén. Inmediatamente después de eso, ¿y por qué? La chiquita me contestó, porque la chiquita es más impulsiva, no procesa mucho. ¿Sí? Porque yo tengo fe, que es así, y gloria a Dios, pero eso no es suficiente. Yo te puedo dejar saber ahora, estos niños pequeñitos que están en Children's Church, como siempre lo dijimos aquí, ellos tienen fe, ellos creen. Casi todos creen, casi todos creen en la Biblia, casi todos creen en Jesucristo, casi todos creen en Dios, creen en muchas verdades bíblicas, ¿verdad? Pero la cosa es, ¿por qué? ¿Por qué crees lo que crees? Por fe, that can only take you so long. Porque muchos de ellos van al sistema secular de este mundo. Y en este mundo secular, en este sistema secular, lo que me refiero ahora son las escuelas públicas, ellos hacen todo lo posible ¿para qué? Para atacar y cuestionar la palabra de Dios. Amén. So, si no están preparados, pues van a fracasar. ¿Ok? It's inevitable that they will fail. It's inevitable that they will not succeed. It is inevitable that they will begin to doubt what God has said. Y ese fue el primer ataque que Satanás hizo con Adán y Eva. Did God really say that? ¿Verdaderamente Dios dijo eso? ¿Verdaderamente Dios dijo que no puedes comer de este árbol? ¿Estás seguro de eso? ¿Estás seguro de eso?
And that is what God continues, I mean, it's not God, but the devil continues to do. He continues to question, he continues to attack the authority of the Word of God. Escuche, mi hermano. Segunda Timoteo capítulo 3, versículo 16. Todo el mundo ahí, por favor, mire. Toda la escritura es que inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Amén. Subraye esa frase, toda la escritura, hermano. Toda la escritura. No solamente partes o secciones de la Biblia son inspiradas por Dios. Toda la Biblia es inspirada por Dios. El Viejo Testamento es inspirado por Dios. El Nuevo Testamento es inspirado por Dios. Las letras negras en tu Biblia son inspiradas por Dios. Las letras rojas son inspiradas por Dios. Toda la palabra, toda letra, toda jota, toda tilde es inspirada por Dios. Amén. Ahora, ¿qué es lo que significa? Sabemos que toda la palabra es inspirada por Dios, ¿verdad? Toda la escritura, pero ¿qué significa la palabra inspirada? La palabra inspirada en el griego se traduce a theoneustos. Theoneustos. Esta palabra se puede dividir en dos partes. La palabra theos, right? T-H-E-O, que significa Dios en el griego, y noesto, que es respirar. Cuando ponemos estas palabras juntas, lo que tenemos es respirar por Dios. Inspirada significa que fue respirada por Dios. El apóstol Pablo usa esta palabra para transmitir la idea de que la escritura actúa como una extensión de Dios. Amén. Este libro es una extensión de Dios. Las sagradas escrituras, las santas escrituras, breathed out by God. Y nosotros poseemos esto. Y nuestro trabajo como papá y como mamá es que nuestros hijos entiendan que esta palabra tiene autoridad. Que esta palabra es suprema sobre todos los otros libros religiosos en el mundo. This is the truth. Pero sabemos que simplemente no podemos decirle que es la verdad. Tenemos que vivir la verdad. Alguien dijo una vez, si Dios es la máxima autoridad en el universo, su palabra debe tener máxima autoridad sobre nosotros. La palabra de Dios tiene autoridad. The word of God is authoritative. Well, does it have authority over my life? Nuestros hijos están viendo eso. Si queremos proteger a nuestros niños en este mundo secular, punto número 2, necesitamos enseñarle a nuestros hijos la autoridad y la supremacía de la palabra de Dios. Punto número 3, ahí necesitamos entrenar a nuestros hijos para que sean misioneros. Subraye eso, por favor, eso es muy importante. Tenemos que entrenarlos a ellos para que sean misioneros. Ahora, nuestros hijos necesitan saber, muy importante, la voluntad revelada de Dios para su vida. Escriba eso. Nuestros hijos necesitan saber la voluntad revelada de Dios para su vida. Amén. Amén. This is important. Porque estamos hablando qué es lo que yo puedo hacer, cuáles son las cosas que yo puedo hacer para criar a mis hijos en este mundo secular. Okay. La primera cosa es, tienen que ser salvos. Porque si no son salvos, no van para ningún lado. ¿Por qué? Porque si no son salvos, ya le pertenecen al enemigo. Y el enemigo es el rey de lo secular. No podemos protegerlos. Pero si son salvos, ellos van a tener el deseo de agradarle a Dios. Salvación número 1. Número 2, reconocer que no vamos a poder protegerlo todo el tiempo. Porque como dice la palabra de Dios, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Una vez más, aquí en Mateo capítulo 10, versículo 16, he aquí, Jesucristo dijo, yo os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Jesucristo no quiere que te quedes en casa. Jesucristo no quiere que seamos like the Amish, que vivamos en un monte solamente nosotros. No, Jesucristo dice, tienen que ir a este mundo. Y aquí hay un propósito detrás de eso. Y por eso le digo que tú sabes que si los vamos a mandar, después de eso, ellos tienen que reconocer que la Biblia es la autoridad, que la Biblia es inspirada por Dios, que la Biblia es verdadera, que nosotros como creyentes tenemos que someternos completamente a la Biblia. Esto es muy importante porque si ellos no entienden eso, no van a entender este punto. El punto es que también tenemos que enseñar a nuestros hijos cómo ser misioneros. ¿Misioneros de qué?
Pues aquí lo dice. Pero antes de ser, como dije, nuestros hijos necesitan saber la voluntad revelada de Dios para sus vidas. Cuando se trata de la voluntad de Dios para nuestras vidas, la palabra de Dios nos dice o nos enseña que hay dos aspectos. Escuche esto, por favor, muy importante, no está en su bosquejo, pero escríbalo por ahí. Hay dos aspectos cuando se trata acerca de la voluntad del hombre, o la voluntad de Dios, mejor dicho. Primeramente está la voluntad decretal o oculta de Dios. La voluntad decretal o oculta de Dios. En otras palabras, hay cosas que solamente Dios sabe que nosotros no sabemos. Amén. Amén. Yes, this is true. Y muchas veces nosotros como seres humanos pasamos la mayor parte del tiempo trying to figure out what God's will, what God's hidden will is. Right? ¿Cuántos de ustedes pasaron cuando eran jóvenes pasando todo el tiempo pensando con quién yo me voy a casar? ¿Verdad que sí? Eso no ha sido revelado para ti. That is God's hidden will. Amén. Y pasamos mucho tiempo pensando acerca de esto. Pasamos mucho tiempo tratando, try to figure out la voluntad decretal o oculta de Dios. Nuestro trabajo, sin embargo, es enfocarnos y pasar tiempo pensando en la voluntad preceptiva o revelada de Dios. La voluntad preceptiva y revelada de Dios. ¿Qué es eso? Lo que Dios ya nos ha revelado en su palabra. Lo que Dios quiere que tú y yo hagamos conforme a lo que dice la Escritura. Amén. ¿Y qué es lo que dice la palabra de Dios? Simplemente hablando acerca de que tenemos que entrenar a nuestros hijos a ser misioneros. ¿Verdad que sí? Eso es la voluntad revelada de Dios para nuestros hijos y para nosotros también. En Mateo capítulo 28, versículos del 19 al 20 dice: por tanto, id y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os mando. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. This is God's revealed will for our lives. This is what God desires. This is what God wants, not just for us as adults, not just for me as a pastor, pero para nuestros hijos también. Ser misioneros, ¿en qué sentido? No en el sentido de montarse en un avión y ir a Centroamérica o ir a Europa o ir a África. No, en el sentido de que cada día que salimos de la casa y nos montamos en ese autobús y nos dejan en la escuela se convierte en el campo misionero. Ese es el propósito. Mamá, papá, why am I here? Jesucristo me salvó, but what's my purpose? ¿Cuál es mi propósito? Yo no entiendo el propósito mío. Esto es uno de los propósitos revelados por Dios en la Escritura. Dios quiere, no solamente de ti, hija, o ti, hijo, pero también de mí como papá y mamá, que seamos misioneros en nuestras escuelas, en nuestros trabajos, en la iglesia, donde sea en el mundo. Me encanta. Miremos el pasaje una vez más. Mateo 28 dice así: por tanto, id, ¿ok? Id, tienen que ir, tenemos que tomar una decisión, no podemos quedarnos aquí neutral, tenemos que levantarnos y hacer algo, hermanos. Id y hacer discípulos de todas las naciones, subraye eso. Al lado de eso yo escribí: tenemos que enseñarle a nuestros hijos que no sean racistas. Son todas las naciones. Amén. Toda raza, todo color, todo lenguaje es bello, es beautiful. La raza africana es bella. La raza haitiana es bella. La cultura haitiana es bella. La cultura africana es bella. La cultura china es bella. La cultura venezolana es bella. La cultura mexicana es bella. La cultura de Alaska, de los Eskimos, es bella. Todo es bello porque Dios creó todo eso. Id, hijo, no seas racista, hijo, hija. Ama a la gente. Solamente dice eso, pero también dice bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cualquier pasaje que me mencione a mí la Santa Trinidad, I get crazy. Y aquí está la Santa Trinidad, hermanos. Pero lo más importante, pienso yo, que le podemos comunicar a nuestros hijos conforme a este pasaje es lo que dice aquí en el versículo 20, enseñándoles que guarde todas las cosas que os he mandado.
Y he aquí, subraya esta parte, yo estoy con vosotros, ¿qué? Todos los días. Hijo, hija, no estás solo. Vete a esa escuela secular, esa escuela anticristo. Yo sé que tú estás lleno de temor. Yo sé que se te da cosa llevar la Biblia. Yo sé que te llenas de miedo tener que orar cuando estás comiendo en el comedor. Pero acuérdate que tú no estás solo, chicos. Dios está contigo todos los días. Mete mano, echa para adelante. Juan capítulo 3, versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El Padre mandó al Hijo con un propósito también de ser misionero. Spurgeon dijo esto: todo cristiano es un misionero o un impostor. O misionero o impostor. Todos tenemos que ser misioneros, hermanos. Número 4, tenemos que enseñar a nuestros hijos que estamos en una guerra espiritual. Amén. Estamos en una guerra espiritual. Todo creyente tiene un enemigo y su nombre es Satanás. Amén. Nuestros hijos tienen que reconocer eso. La palabra nos dice que Satanás es el acusador de nuestros hermanos. Satanás es el adversario. Apolión, que significa destructor. Belzebú, que significa príncipe de los demonios. Padre de mentiras, el Dios de este mundo, tentador, asesino y serpiente. Ese es nuestro enemigo. Y nuestro enemigo también es enemigo de nuestros hijos si están en Cristo. Entonces tenemos que enseñarles a ellos, que ellos entiendan que diariamente estamos en una guerra espiritual. Que en el día de hoy, por la gracia de Dios, por lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, estamos llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vive dentro de mí, vive dentro de ti, hijo. Y tú sabes qué, como el Espíritu Santo vive dentro de ti, la carne y el Espíritu están en una guerra espiritual diariamente. Es una tug of war. Tug of war. Uno habla de este lado, uno está hablando para el mundo secular y el otro está hablando para el mundo espiritual. Y eso es una batalla. Eso cansa, hijo, hija. El enemigo no duerme. El enemigo, como dice aquí en Efesios, capítulo 6, del 10 al 11, dice lo que dice la escritura aquí. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el ¿quién? En el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. Hijo, fortalécete no de lo que yo diga, no de lo que diga tu mamá, no del hecho que tú tengas mucho conocimiento de diferentes cosas. La fuerza tuya, el poder tuyo proviene de Dios. Si ese es el caso, hijo, hija, enamórate de Dios, conoce más de Dios para que tengas más fuerza todavía. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Esa palabra acechanza se puede traducir trampas o engaños. Versículo 12, subraya esta parte. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Amén. Tienen que entender eso, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. There is a spiritual battle and our job is to make war. Hay que hacer guerra todos los días, hermanos. Yo anhelo el día que pueda escuchar a mi hija decir: papi, yo estoy loco porque Jesucristo regrese. Yo estoy loco porque Jesucristo regresa una vez más por su iglesia. ¿Por qué, hija? ¿Por qué, hijo? Porque yo estoy cansado de pelear. Estoy cansado, me despierto, empieza la pelea desde el momento que me despierto y muchas veces hasta cuando estoy soñando. Oren para que sus hijos entiendan la guerra espiritual. Oren para que sus hijos dependan completamente de Dios. Oren para que sus hijos reconozcan que el diablo es de verdad y que ellos quieran conocer su enemigo, pero sobre todas las cosas que quieran conocer el que ya tiene victoria sobre el enemigo. Primera de Juan capítulo 4 versículo 4. Palabra de exhortación para nuestros hijos que están batallando diariamente. Hijitos, ustedes son de Dios. Amén. Y los han vencido. En el contexto, Juan está hablando acerca de los falsos profetas, ¿verdad?
Pero lo importante es que, como digo, palabra de exhortación para nuestros hijos que están batallando, que entiendan que Dios está con ellos. Y como dice aquí lo último, porque el que está en ustedes es mayor o más poderoso que el que está en el mundo. Número 5. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos que el sufrimiento es parte del cristianismo radical y que tenemos, mejor dicho, y que debemos tener gozo si sufrimos por la causa de Jesucristo. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos que el sufrimiento es parte del cristianismo radical y que debemos tener gozo si sufrimos por la causa de Jesucristo. Subraye por favor ahí en el punto número 5, cristianismo radical. Yo tuve que añadir esa palabra radical porque en el día de hoy el cristianismo cultural no luce absolutamente nada de lo que dice la palabra de Dios. Y cuando me refiero al cristianismo radical, para mí simplemente es un cristiano que está dispuesto a obedecer la palabra de Dios. Punto. You just want to obey God's word. Para no complicar las cosas mucho. Aquí tenemos un pasaje que quiero compartir. Hechos capítulo 5, versículo 41. Aquí en este pasaje, el contexto, cristianos que estaban predicando el evangelio. Y resultado de eso lo tiraron adentro de la cárcel. El Señor mandó un ángel, abrió las puertas de la cárcel, salieron y empezaron a predicar otra vez. Y esto fue lo que ellos dijeron. Ellos salieron de la presencia del concilio, porque este concilio querían deshacerse de ellos. Pero dice aquí que ellos salieron de la presencia del concilio gozosos, de haber sido tenido por digno de padecer afrenta por la causa del nombre de Jesucristo. Esa palabra gozoso, subraya esa palabra porque esa palabra en el griego literalmente significa regocijarse excesivamente. Hijo, hija, tú sabes que si estás viviendo por Jesucristo en tu escuela, si estás viviendo por Jesucristo en este mundo secular y la gente te ataca a ti, si la gente te insulta, si la gente te trata con desprecio, si la gente habla mal de ti, si la gente tiene malos pensamientos acerca de ti, si la gente se ponen agresivos contra ti por la causa de Jesucristo, hijo, hija, regocíjate excesivamente. Gózate. Si sacas malas notas en la clase de ciencia, porque tú estás completamente opuesto o opuesta a escribir un report que le da validez a The Big Bang Theory, pues gloria a Dios que te den la F. Pero tú eres de Cristo. Tú no eres secular. Tú eres nacido de nuevo. Si el coach tuyo del equipo, a pesar de tu talento y a pesar de tu habilidad, doesn't put you on the starting team, porque antes de jugar tú siempre oras, then so be it. Regocíjate por eso, hijo o hija, porque te están persiguiendo por la causa de Jesucristo. Porque tu Salvador es una gran ofensa a este mundo secular y ellos no pueden aceptar eso. Pero tú no estás solo, hijo. Tú no estás sola, hija. Muchos han sufrido. Muchos han pasado malos ratos. Y muchos están muertos por la causa de Jesucristo. So you're in good company. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. También todos los que quieren vivir piadosamente en Jesucristo, padecerán persecución, que vivan piadosamente, hermanos. Alguien una vez dijo esto: si Dios ve que es bueno sacudirnos con una mano, nos apoyará y nos consolará con la otra. He might strike us with one hand, but He will comfort and uphold us with the other. Help our children understand that we need to be grateful and we need to rejoice when we suffer for the cause of Jesus Christ. Número 6, tenemos que enseñarle a nuestros hijos que Jesucristo es el mayor tesoro y que Él solamente satisface. Filipenses capítulo 3, versículo del 8 al 10 dice, este es el apóstol Pablo, encarcelado al fin de su vida. Y esto es lo que dice el apóstol Pablo. Y a decir verdad, incluso estimo todo
como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. En otras palabras, estimo todo como pérdida. Nada se compara. Nada. La aceptación de mis amistades no se compara. El tener un promedio de 4.0 no se compara. El recibir una beca de Harvard no se compara. El tener un trabajo donde me paguen un zafacón de dinero no se compara. Absolutamente nada se compara. Dice aquí, y a decir verdad, incluso estimo todo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Jesucristo mi Señor. El conocimiento de Jesucristo, nada en este mundo se compara cuando una persona conoce a Jesucristo verdaderamente. Nada más en este mundo satisface cuando una persona conoce a Jesucristo verdaderamente. El apóstol Pablo conocía a Jesucristo. El trabajo de nosotros es que nuestros hijos entiendan que Jesucristo es el mayor tesoro, que Jesucristo solamente satisface. Continúa diciendo aquí Pablo, por su amor lo he perdido todo. Por su amor. I love Jesus Christ because He first loved me. And He took the first step for me. And I did not take the first step. En el caso de Pablo fue la misma cosa. Jesucristo tomó el primer paso y por su amor lo he perdido todo. ¿Estás dispuesto, hermano? ¿Estás dispuesta, hermana, a perderlo todo por Jesucristo? Nuestros hijos tienen que entender esto. Jesucristo es un tesoro, el máximo tesoro. Y si tú tienes a Jesucristo, o mejor dicho, si Jesucristo te tiene a ti, ya posees todo en este universo. No hay nada en este mundo que pueda complacerte de la misma manera que Jesucristo te complace a ti. Hijo, hija, entiende esto, pero es una cosa decirlo y es otra cosa vivirlo. Por su amor lo he perdido todo y lo veo como basura. ¿Qué? ¿Qué es todo? Las casas, basura. Carro, basura. Prestigio, basura. Popularidad, basura. Felicidad, basura. Comodidad, basura. Todo es basura. Aquí lo dice, y lo veo como basura. ¿Para qué? Para ganar a Cristo y ser hallado en Él. Todo para mí es basura cuando es comparado a esto. Para ganar a Cristo y ser hallado en Él. ¿Qué significa ser hallado en Él? Ser salvo. Si yo soy salvo, lo demás es basura. Por su amor lo he perdido todo y lo veo como basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él. No por tener mi propia justicia, que viene por la ley, sino por tener la justicia que es de Dios, que viene por la fe en Cristo. La salvación es a través de ¿qué? La fe. La fe es que es un regalo de Dios. El apóstol Pablo reconocía eso, a fin de conocer a Cristo, el poder de su resurrección y de participar de sus padecimientos para llegar a ser semejante a Él en su muerte. Quiero hacerle una pregunta. Escuche, papá y mamá, especialmente para ustedes que tienen niños todavía, que tienen jóvenes. ¿Tus hijos te ven a ti disfrutando a Dios? ¿Tus hijos te ven a ti disfrutando a Dios, disfrutando venir a la iglesia, disfrutando la lectura de la Biblia, disfrutando servirle al Señor, disfrutando? Ellos ven eso, que tú verdaderamente disfrutas eso. Es muy importante, porque si no disfrutas eso, es evidencia de que Jesucristo no es tu tesoro. Una de las marcas de un cristiano verdadero radical es esta, que lo que hacemos lo hacemos por Cristo, no porque tenemos, sino porque queremos. Amén. Amén, hermanos. Y yo siempre digo, o sea, yo entiendo, eso yo lo entiendo de la perspectiva de los jóvenes. O sea, si uno es un niño y si uno es un joven y tiene una mamá y papá, I understand how they're here. Algunos de ellos están aquí because they don't want to be here, but they don't have any option. No tienen opción. Does that make sense? Pero yo nunca he entendido cómo es posible que un adulto que toma su propia decisión
¿verdad? Que no hay nadie que le está diciendo, vete o quédate, lo que sea. Why would you come to church if you don't want it, if you don't love God? Why come here and just go through the motions? Why come here if Jesus Christ is not your delight, if Jesus Christ is not your joy? Ahora, I understand. Bueno, hay veces que yo no me siento, hay veces que yo no deseo venir a la iglesia, pero yo vengo porque yo sé que Dios es bueno, que Dios es fiel, y cuando yo llegue a casa, Dios se va a encargar de toda esta basura que está en mi corazón. Gloria a Dios. Amen to that. Pero hay personas que son así todo el tiempo. Personas que no cantan. Personas que cuando estamos aquí alabando al Señor, no mueven sus labios. Ni se atreven a hacer así, ni a hacer palmas. Y no que eso sea evidencia, el hecho de que tú hagas palmas no es evidencia que tú eres salvo, pero contra, le estamos cantando al Rey soberano del universo, a nuestro Salvador. Worship is not for us, worship is for God. So, do your kids see you enjoying God? John Piper dijo esto: Dios es más glorificado en nosotros cuando estamos más satisfechos en Él. Queremos glorificar a Dios, pues tenemos que estar satisfechos en Dios. Dios desea, God desires that we delight in Him. God wants us to enjoy Him. God wants us to gain our happiness from Him. You make me happy, God. You fulfill me, God. You make all my wildest dreams come true. You and nothing else. That's what God desires. Número 7. A veces tenemos que proteger a nuestros hijos de nosotros mismos. Eso lo puse por último, porque a veces no es fácil. Muchas veces hacemos todo lo necesario, estamos tan preocupados de protegerlo del mundo secular, which we should, ¿verdad? Pero no es tanto protegerlos, sino prepararlos. O sea, en mi mente no es tanto protegerlos, el trabajo mío es prepararlos para este mundo secular. Porque es inevitable, vivimos en este mundo, ¿ok? Pero muchas veces nos olvidamos que el problema somos nosotros. Que el problema sí está afuera, pero también está dentro, contra. No puedo escapar del problema. Escuche, Efesios capítulo 6, versículo 4, la primera parte dice: y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos. Solamente vamos a hablar y enfocarnos en esa parte. Esa palabra provocáis significa esto: despertar la ira. No despiertes la ira en tus hijos. No provoques la ira en tus hijos. Exasperar, enojar por instrucciones irrazonables. ¿Cuáles son esas instrucciones irrazonables? Son cosas que tú le pides a tu hijo o a tu hija que hagan que tú no haces. Amen. Esa es, como dice Body, if you can't say amen, you have to say ouch. ¿Verdad? It's one of those days. Porque no es fácil. Hemos todo aquí, empezando con que tu servidor ha sido una piedra de tropiezo en algunos momentos en la vida de mis hijas. Escuche esto, hermano. Quiero hacer una pregunta también. ¿A ti te gustan tus hijos? Do you like your kids? Escúcheme. Uno asume que sí, ¿verdad que sí? Ese como, porque está haciendo la pregunta. Todos los papás, ellos quieren a sus hijos. Bueno, sí y no. ¿Ok? Yo conozco gente que dicen que quieren a sus hijos, pero no les gusta pasar tiempo con sus hijos. Amen. Por eso dice, do you like your kids? Bueno, I like my kids, tú sabes, pero como son mis hijos, yo los quiero, ¿verdad? Y yo les proveo comida, ropa, techo, ¿verdad? Electricidad, cosas así. Pero a mí no me gusta hacer cosas con ellos. A mí no me gusta jugar de muñequita. A mí no me gusta jugar de soldadito. A mí no me gusta sacarlo a practicar. A mí no, o sea, y honestamente, he's not like me.
¿sabes? Él es más como su mamá, ¿sabes? Parece, no tenemos nada en común. So, we have to be careful. Estamos hablando aquí que a veces tenemos que proteger a nuestros hijos de nosotros mismos, ¿verdad? Aquí lo importante, lo que dice Efesios, es que no provoquemos a nuestros hijos, que no despertamos esa ira, provocarlos, exasperarlos, enojarlos, ¿verdad? Específicamente cuando le damos instrucciones irrazonables, o en otras palabras, cuando le decimos que hagan cosas que nosotros no estamos dispuestos a hacer, ¿verdad? Pero esta pregunta es válida también, because we have to love our children. We have to spend time with our children, porque la cosa es, if we don't spend time with them, they will spend time doing something else with somebody else. Y eso para mí es una tragedia. Yo sé que eventualmente ellos van a crecer y poco a poco they want to be independent, y eso es parte del proceso natural y todo eso, pero yo quiero tener parte en la vida de mis hijos y mis hijas. Amén. Yo quiero disfrutar el tiempo que yo tengo con ellos. O sea, los hijos, las hijas mías no son un estorbo para mí. O sea, yo estoy chévere, a mí no hay problema que vengan a mi cuarto y que se metan en la cama conmigo y que vean tele conmigo y que we wrestle together, y si quieren pasar todo el tiempo en la I don't care about that. They're my kids. Y no me estorban a mí. Yo no estoy buscando maneras de deshacerme de ellos. Yo no estoy llamando a fulano a tal. ¿Qué tú estás haciendo hoy? ¿Tienes tiempo? ¿Quieres que mi hija juegue con tu hija? O sea, y verdaderamente lo que tú quieres es sacarla de la casa para tener your time. ¿No? Lo que estoy diciendo, your time is very short, es muy corto. Se llama sacrificio, ¿verdad? Dedicación, amor, por el regalo de Dios que son nuestros hijos. Ahora, el último punto aquí en su bosqueo. Por fe los papás de Moisés no le temieron al hombre, sino a Dios. Y esto es lo que vemos aquí en este pasaje. La última cosa en Hebreo, capítulo 11, versículo 23. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron, ahí está la cosa, el decreto del rey. Esa palabra, temieron, en el griego, se traduce de esta manera, se dice de esta manera, ouk, O-U-K. Y esa palabra O-U significa que ellos absolutamente no tenían miedo. Absolutamente, de ninguna manera. Tenían miedo de los decretos del rey. El decreto del rey era completamente en contra de la palabra de Dios. Amén. De la misma manera, escuche, nosotros como papás necesitamos estar completamente en contra de todo lo que vaya en contra de la palabra de Dios. El problema de Moisés, o de los papás de los Moisés, era el faraón. Pero tú sabes que muchos de nosotros tenemos faraones en nuestras vidas. Amén. Los maestros de nuestros niños pueden ser faraones. Son maestros, como te dije, no solamente en la escuela pública, pero también en la escuela cristiana. Cosas malas pasan en todos lados. Hay escuelas cristianas que tienen maestros que no son cristianos. De la misma manera que hay pastores detrás del púlpito que no son cristianos. Que hay misioneros que están en este momento haciendo misiones que no son cristianos. Cosas malas pasan en todo lugar. Pero como dije, nosotros tenemos faraones en nuestras vidas. Los maestros pueden ser faraones. Los entrenadores de deportes de nuestros hijos, de nuestras hijas, pueden ser faraones. Nuestros propios familiares también pueden ser faraones. Nuestras amistades pueden ser faraones. Mateo dice aquí, capítulo 10, versículo 28, no temas a los que matan al cuerpo, pero no puedes matar al alma. Más bien, tema a aquel que pueda destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No tengas miedo de tus amistades. No le temas a los faraones, témele al Señor. Amén. Proverbios 29, 25, el miedo a los hombres es una trampa, pero el que confía en el Señor es que exaltado. Bendito sea el nombre del Señor. Mi exhortación aquí, este último punto es simple. No hay que tenerle temor al faraón si tenemos a Cristo. El trabajo de nosotros es simplemente obedecer lo que dice la palabra de Dios. Pase lo que pase. El problema que nosotros tenemos como papá es que para nosotros la educación de nuestros hijos es más importante que la educación espiritual.
That's the problem. El problema que nosotros tenemos es que el deporte de nuestros hijos es más importante que Dios. Es más importante que seguir los pasos de Jesucristo. Y tenemos que cambiar seriamente, hermanos. Tenemos estos muchachos allá. Son buenos muchachos. They're good kids, ¿verdad? Yo honestamente no me puedo quejar. Todos estos años que he sido pastor de jóvenes aquí en la iglesia, el Señor me ha bendecido grandemente. I've never really had headaches, La mayor parte de los niños son buena gente, son muy respetuosos, se comportan bien delante de mí en la clase pero no todos han sido salvos. Si te das cuenta, algunos han desaparecido, ¿verdad? Y como es la misma cosa que siempre decimos, por el hecho de que vengan a la iglesia no significa que son cristianos. De la misma manera que si tú vas a Burger King todos los días no eres hamburger, ¿verdad? Ellos vienen para la iglesia, están aquí en la iglesia, pero lamentablemente algunos de ellos vienen a la iglesia porque los papás lo mandan, porque los papás le dicen que vengan, los arrastran a la iglesia. Amén. Tenemos mucho trabajo que hacer, pero tenemos un Dios grande. La conclusión es esta. Warren Wiersbe dijo esto: aunque los padres piadosos no puedan transmitir su fe como lo hacen con sus características familiares, sin duda pueden crear una atmósfera de fe en el hogar y ser ejemplos para sus hijos. Un hogar debe ser la primera escuela de fe para un niño. Nuestro hogar. Yo no sé cómo está tu hogar. Como dije, este mundo es un mundo secular. Nuestro trabajo no es proteger a nuestros niños, es preparar a nuestros niños, ¿verdad? Sí, uno los protege lo más que uno puede, pero uno entiende que eventualmente they're going to leave the house and they're going to go out there and we can't protect them. We don't see them all the time, so we have to prepare our children. Tenemos que preparar a nuestros hijos para este mundo secular, para poder batallar contra el enemigo, las cosas que él trae, todas las tentaciones. Pero qué tragedia cuando el problema es nuestros hogares. That's the thing. Esa sería mi exhortación para ustedes, como conclusión, ¿verdad? Van a haber problemas, van a haber tentaciones, nuestros hijos van a fracasar de vez en cuando. They're going to disappoint us, ¿verdad? In the same way we disappointed our parents, ¿ok? Pero si tú y yo nos damos cuenta que nuestros hijos están en Cristo, if we realize that, then the worst thing that we could do, la peor cosa que tú y yo podemos hacer es ser piedra de tropiezo para ellos. That's the worst thing that we can do. Y tú sabes que como pastor de jóvenes yo he tenido quejas por muchos años. Cosas que yo le predico a ellos, cuando yo veo el fuego, yo veo la pasión, el deseo de hacer las cosas bien, y cuando vengo a ver, los papás son los que le han echado el agua por encima del fuego. ¿Y qué puedo hacer yo? Dígame, ¿qué puedo hacer yo? ¿Sentarme con el papá y corregirlo? I've tried that sometimes. Pero igual, tú sabes, no son mis hijos, ¿verdad? Y el problema es simplemente que como papás y mamás, las personas que hacen eso no se someten a la palabra de Dios. Me acuerdo hace años atrás, una situación así, sentada con una persona, una mamá, tenemos una situación, un problema, y constantemente íbamos a la palabra de Dios. Yo me acuerdo, mi papá estaba presente. Regresamos a la palabra, esto es lo que la palabra de Dios dice, esto es lo que la Escritura dice, esto es lo que Jesucristo dice. Y la persona constantemente, no me importa. Pues claro, pues con razón que tu hija está así. ¿Cómo es posible que tú digas que tú estás en Cristo y estamos amorosamente, respetuosamente, dejándote saber lo que dice la palabra de Dios? ¿Cómo podemos arreglar esta situación y tú no quieres someterte a la palabra de Dios? Jesucristo es mi tesoro, gloria a Dios, Jesucristo es todo para mí. Ok, but then show it. How do I show that? Pues proteja, no dejes que tu hijo haga cosas que no van a glorificar a Dios. Si tú tienes poder todavía, si tú tienes control, no lo hagas. And at the end of the day, somos responsables. Yo soy responsable por Bianca y Tatiana. Ustedes van a ser responsables por sus hijos, por sus hijas. Yo entiendo, y lo digo con mucho amor, con mucha compasión. Muchos de nosotros tuvimos hijos antes de Cristo. Amén. Y cometemos muchos errores. That is true.
Pero Dios es un Dios de perdón y de misericordia, ¿verdad que sí? Y Dios puede arreglar, Dios puede moldear, Dios puede transformar todos los errores que cometimos, todas las metidas de patas. Dios puede perdonar y limpiar el corazón y la mente de ese niño de tal manera que nos ame otra vez y que ame al Señor. God can do that. Pero estoy hablando de aquellos que están ahora en la iglesia, que tienen niños pequeñitos, que esos niños están creciendo en la iglesia, que tú eres ya un creyente y todavía estás metiendo la pata porque no te da la gana lo que la palabra de Dios dice. So, la cosa es esta. This is always la mentalidad mía. If you don't want to raise your kids in a godly way, si tú no quieres criar a tus hijos de una manera cristiana, una manera que agrada al Señor, then get out of the way and let us do it. So when you bring them here, cuando lo traes aquí, just get out of the way. No te metas. Don't interfere. ¿Verdad? Let us help them. Déjame déjanos ayudarlos a ellos. Porque qué tragedia, man. You have good kids. Amén. So, esta no sé, hacemos una invitación de qué, no sé. Señor, ayúdanos, ¿verdad? Ayúdanos a ser hombres y mujeres de fe. Y arrepiéntanse, men. Arrepiéntanse. Esto sería la única invitación. No para salvación, para nada más, sino esto. Si sientes que has sido piedra de tropiezo para tus hijos, para tus hijas, arrepiéntete. Esa es la invitación. Y pídele perdón. Hasta con lágrimas si es necesario. Pero arrepiéntete, pídele perdón a tus hijos, pídele perdón a tus hijas y dile por qué. No simplemente perdóname. Perdóname porque en vez de confiar en el Señor, he confiado en mí mismo. En vez de temerle al Señor, le temí a tu maestra, le temí al jefe del trabajo tuyo, le temí al entrenador tuyo. En vez de temerle al Señor, perdóname por eso. Y te he fallado grandemente. Digo que hagas una cosa y yo practico otra cosa. Esa es la invitación. No le va a pedir a nadie que venga para acá, solamente incline su rostro. Ahí donde está, órele. Hable con el Señor, pídale perdón. Todos estamos en el mismo bote, porque como dije anteriormente, de una manera u otra, todos hemos fallado. Empezando aquí como tus siervos, que yo he fallado. Constantemente le tengo que pedir perdón a mis hijas por diferentes cosas. Que el Señor nos ayude a siempre pedir perdón. Rápidamente, no esperar 3 días o 3 meses para pedir perdón, pero hacerlo inmediatamente, para que sus corazones no se endurezcan, para que esos corazones pequeñitos, lindos, preciosos, no se llenen de enojo y de ira contra nosotros, como muchas veces pasan. En nuestro orgullo no pedimos perdón, en nuestro orgullo, el soberano orgullo. Y oren por muchos de estos muchachos que no están aquí en el día de hoy. Que el Señor tenga misericordia, que el Señor los proteja, que el Señor los traiga. Hermanos, vienen aquí un segundito y ya vamos a terminar. Nosotros somos una familia, ¿verdad que sí? Somos una familia. Y como familia tenemos que ayudarnos los unos y los otros. Oren por estos muchachos que no vemos. Yo he llegado a un punto donde yo odio el trabajo y odio la universidad. Esas dos cosas, los trabajos y la universidad, yo las odio. I'm going somewhere. Porque resulta que estos chamaquitos que están aquí están conmigo por todos estos años y yo quiero que crezcan, pero es inevitable, porque están creciendo, pero en el momento que ya crecen a una edad que tienen que buscarse un trabajo, que tienen que ir a la universidad, se desaparecen. That's why I hate it. I hate college. I hate jobs. Me gustaría que se quedaran chiquitos, jóvenes, ¿verdad? Pero eso no va a pasar. O sea, la pregunta es, ¿pero por qué sucede eso entonces? Porque una cosa no pasa con todos los jóvenes.
Amén. That's true. No pasa con todos los jóvenes. Pasa con algunos y otros no. Porque algunos sí, otros no. Porque la situación es igual, pero porque algunos no vienen y otros sí vienen. Te digo una cosa, hay papás que todavía dicen, aquí en mi casa, tú no vas a trabajar los domingos. Yo prefiero que no trabajes a que trabajes los domingos. Sin embargo, pensamos que no, ya llegaron una, tienen que trabajar. ¿Para qué? Para desarrollarse como hombres, para desarrollarse como mujeres. Are you kidding me? Van a tener que trabajar eventualmente, eso es parte de la vida. ¿Para qué no estamos kicking them out the house? Vete a trabajar. No, man, you need Jesus. We need Jesus. Son, I care about your spiritual well-being. No me importa, yo pago por eso, chicos. ¿Tú amas a Jesucristo? ¿Estás enamorado de Jesucristo? No, pues olvídate del trabajo, chicos. You don't have to say that, but you think that. I don't want him to go to work. I want to do what I can to keep them here for as long as I can, that I have control over them, that I have something to say, because they're going to leave. And once they leave, they leave. So, vete a trabajar. Oh, le dieron una beca a mi hijo para que se vaya a USC en California. You want to celebrate that? I will celebrate that si tu hijo o tu hija te ha demostrado que está en Cristo 100% entregado. Pero si no, why would you want to celebrate them sending them to California and USC? They're gonna lose it. No, pero ellos tienen potencial, son muy inteligentes. Yo no quiero que vayan a Valencia. Keep them in Valencia. They have to stay in your house. No están listos todavía. El Señor todavía no ha hecho la obra. Keep them for as long as you can. Amén. I'm not. Yo sé que a veces I come across as mean, and I'm not mean. Yo soy apasionado. Amén. I'm passionate, man. Y yo creo lo que estoy diciendo. Y yo sé lo que lo estoy diciendo es verdad. Oremos. Padre Santo, perdónanos por nuestros pecados, nuestras ofensas. Ten misericordia de nosotros, Señor, porque tenemos mucho conocimiento. Sabemos mucho de tu palabra, Señor. Pero todos somos débiles también, Padre Celestial. Y a veces nos dejamos llevar por la cultura, igual como nuestros hijos, Señor. Y en vez de obedecerte así, lo que tenemos que obedecer lo que dice la gente a nuestro alrededor, Señor. Y por eso te pedimos perdón, Padre Celestial. Ten misericordia de nosotros, Padre Santo, porque lamentablemente tomamos decisiones que grandemente afectan a nuestros hijos negativamente. Lo que queremos queremos ser expertos, Señor, en tomar decisiones que afecten a nuestros hijos positivamente, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, a estar entregados completamente a tu palabra, Padre Santo. Ayúdanos a obedecer a tu palabra completamente, sin dudar, con fe, Padre Celestial. A pesar de que no entendemos, a pesar de que la cosa no se ve bien, a pesar de que a veces si obedecemos tu palabra no vemos cómo vamos a ser bendecidos, eso no importa, Señor. Lo que tenemos que hacer es obedecer, Señor. Oro por nuestros hijos, Señor, por los chiquititos, por los bebés, por los niños que están en la casa de Pastor Willy. Oro por los niños que están, o los jóvenes que están ahora con mi esposa. Oro por todos ellos, Señor. Protégenos, Padre Santo. Ayúdanos a nosotros como papás, como pastores, como siervos, Señor, preparar a nuestros hijos para este mundo secular, porque no podemos protegerlos completamente, pero sí podemos prepararlos, Señor, para que vayan a ese mundo como guerreros, preparados para hacer batalla contra el enemigo, Señor, porque Jesucristo, el que venció a ese bandido en la cruz del Calvario, vive adentro de nosotros, Señor. Entonces levantamos a nuestros hijos delante de ti, Señor, que nosotros seamos instrumentos, Señor, que tú uses para la santificación de nuestros hijos, Padre Celestial. No queremos ser piedra de tropiezo, Señor, y si lo hemos sido, perdónanos, Padre Santo. Y ayúdanos, como dije anteriormente, pedirle perdón también a nuestros hijos, porque ellos se merecen eso. Necesitamos ser humildes, Padre Celestial, reconocer que te hemos fallado a ti y a nuestros hijos, y con humildad y hasta con lágrimas, pedirle perdón por lo que le hemos hecho a ellos, por el daño que le hemos hecho a ellos, Padre Santo. Pero qué bueno, Señor, que tenemos un Dios de misericordia y que tenemos un Dios de perdón. Que esa culpabilidad que sentimos, Señor, no tenemos que cargar con eso, Padre Santo. Que Jesucristo pagó por esa culpabilidad en la cruz del Calvario también. Satanás, para afuera.
Reconocemos que hemos cometido errores, pero también reconocemos que nuestros pecados han sido lavados por la sangre preciosa de Jesucristo. Ya no hay condenación tampoco. Echamos para adelante como mamá y papá, para adelante con Jesucristo, Señor. Te amamos, Señor, y pedimos todas estas cosas en tu dulce nombre. La iglesia de Jesucristo dice, Amen. God is good all the time.